refréscanos en esta hora, Señor, aviva nuestros corazones, trae una unción en esta hora, Señor, regeneradora de nuestras vidas, restauradora, Señor, trae una unción fresca, Señor, que levante nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo se sujeta a ti, Señor Jesucristo, trae un rompimiento sobrenatural en esta hora, Señor, sobre nuestras vidas, y todo el que está afligido, todo, Señor, el que está enfermo, todo, Señor, el que aquel Padre que tiene alguna necesidad en medio nuestro, tú estés tu mano, Señor Dios mío, sanando, salvando, liberando, restaurando. Llega allí a cada uno de nuestros hogares, Señor Dios mío, y pon tus manos de poder, de gloria. Te invitamos en esta hora, Señor Padre, para que tú restaures nuestra vida. Llega, Señor, a nuestras casas, llega a nuestras familias. Oh Padre amado, sé con esta iglesia mundial, en cada nación que nos encontramos. En el nombre de Jesús somos por ti levantados. En el nombre de Jesús somos por ti sanados, Señor. Porque esta es tu promesa, Padre. Y tus promesas son sí y amén, Señor. No hay variación en ellas, porque fiel es el que nos ha llamado. Aleluya, Señor. Y lo declaramos en esta hora, Padre. Conforme al propósito que tú nos has llamado, así estarás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Bendiciones, amada iglesia, amados hermanos. Gloria al Señor. Hoy estamos desde acá, desde las redes, una vez más juntos. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor porque aunque hoy la tierra sufre situaciones difíciles, tormentas pueden atravesar nuestras vidas, nosotros confiamos en Cristo. En Cristo está nuestra vida, como decía la palabra, escondida en Cristo está mi vida. Y aunque la tormenta nos busque, aunque la tormenta pueda rodear la tierra, en algún momento llega la tormenta, porque puede pasar a nuestras vidas. También estamos en Él, para de Él fortalecernos. Es como dice la palabra en cuanto a la vid. Dice la palabra que la vid es Cristo. ¿Por qué? Porque de Él viene esa savia que toda esta planta comienza a recibir para dar esos frutos gloriosos, hermosos y llenos de tanto jugo, de tanta bendición para la tierra, ¿verdad? Entonces Él utiliza esta palabra de la vid para darnos a conocer que Él es la savia. Lo que sale de Él para nosotros es la sustancia que nos mantiene a nosotros vivos, que nos mantiene a nosotros con ganas cada día de avanzar, cada día de buscar el propósito, cada día de llegar a esa meta gloriosa que en primer lugar es estar con Él en la eternidad. Entonces de Él viene esa sustancia hermosa que nos hace caminar, es como el combustible que hace andar a los automóviles, y es Él el combustible nuestro. Si no lo tenemos a Él, nada somos. Si no lo tenemos a Él, nada tenemos. Pero lo tenemos a Él, gloria a Dios. Tenemos la esperanza de que Él está con nosotros. Tenemos la confianza. Entonces pueden atravesar circunstancias duras, pero estamos aquí en la presencia de Dios a través de las redes, confiando que lo que dejamos en este momento está en sus manos, está en su presencia, para que Él ministre entonces a nuestros corazones la savia, el combustible que necesitamos para avanzar esta nueva semana. Yo creo que será una semana de poder, yo creo que será una semana gloriosa, porque algo Él nos va a ministrar que va a ayudar a nuestros corazones a caminar. Gloria al Señor. Así que quiero buscar en la palabra el libro de Habacuc, donde Dios va a hablar algo hermoso a nuestras vidas. Y quiero darle gracias a Dios por estar juntos. Y yo confío que así será hecho. Amén. Estamos allí en la palabra, en Habacuc 3, del versículo 1 al 3. Vamos a leer la palabra para orar. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc, es Habacuc 3 del 1 al 3. Sobre Sigionot, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Tamán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra.
se llenó de su alabanza. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por este tiempo. Bendice tu palabra, Señor, que llegue, Padre, como agua fresca, Señor, como dice tu palabra, y no regresa a ti vacía. Señor, que aquello que necesitamos hoy, que tú nos digas, que tú nos ministres, aquello que clamamos, Señor, en nuestros lugares de oración, porque tú traigas una palabra, Señor, Dios mío, que direccione nuestras vidas hoy, Señor. Hoy lo esté haciendo con nosotros. Hoy tu palabra nos dé la dirección. Hoy tu palabra nos ayude a tomar la decisión. Hoy tu palabra, Señor, ministre a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Bendice a la Padre y seas tú hablando a nosotros. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Entonces estamos acá en la palabra de Dios en Habacuc 3 y decirles que Habacuc estaba en un altercado con Dios porque Habacuc se encontraba en Jerusalén, la ciudad donde supuestamente Dios había prometido cosas grandes, era su nación desde el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob. Dios tenía promesas para Jerusalén, para Israel. Entonces Habacuc era un profeta de Dios y como profeta de Dios tenía la oportunidad de ver lo que estaba sucediendo y sabía lo que Dios había dicho, tenía el placer, el privilegio de saber lo que Dios iba a hacer. Pero Habacuc estaba viendo una cosa completamente diferente a lo que Dios dijo que iba a hacer sobre Israel. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo Habacuc? Habacuc no estaba viendo bendiciones sobre Jerusalén. Habacuc estaba viendo todo lo contrario. Habacuc estaba viendo un pueblo que estaba rebelado contra Dios. Habacuc estaba viendo un pueblo que no necesariamente buscaba a Dios, sino que hacía lo malo delante de Dios. Como que ahora en nuestras vidas, en nuestras familias, suframos porque Dios ha dicho que va a hacer algo, pero lo que vemos es totalmente lo contrario. Eso no quiere decir que Dios no lo haya dicho o que no lo vaya a cumplir. Eso solamente quiere decir que la gloria de Dios será más grande porque Él cambiará lo que hoy estamos viviendo a una cosa mayor. Entonces Habacuc se encontraba acá discutiendo con Dios y le decía, Señor, tú eres muy limpio de ojos para ver la maldad. Le llamó así al Señor. Porque él decía, mira los malos como hacen maldad y tú no haces nada para detenerlos. Y él le decía, oh Jehová, eres tan limpio de ojos que ni siquiera puedes mirar la maldad. Y el Señor tuvo un encuentro con Habacuc y le dijo, mira Habacuc, te voy a declarar la visión, apúntala en las tablas y aunque tardares, no te preocupes porque de cierto ya vendrá. Cuando Habacuc recibe la visión, cuando Habacuc recibe todo lo que Dios en ese momento le estaba diciendo, él entiende y él dice, oh Dios mío, aviva tu obra en medio de los tiempos. Él entendió por qué en ese momento Dios no había hecho lo que había dicho que iba a hacer, porque la tierra, su tierra, no estaba preparada para ese momento, para ese tiempo. No estaba preparada de alguna manera para recibir lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Y él entendió y dijo, oh, espera, esto va a ser muy grande, esto va a ser tremendo, se va a destruir mucha gente que no está preparada en este momento para recibir lo que Dios ha dicho que va a hacer. Entonces Dios de misericordia y Habacuc se retracta, porque muchas veces pensamos que es el tiempo del cumplimiento de algo que Dios ha dicho que va a suceder, pero simplemente nosotros no estamos preparados. Lo que vemos está totalmente errado, totalmente contrario a lo que ha dicho Dios, pero eso no quiere decir que Dios no lo vaya a hacer. Eso solo quiere decir que Dios va a preparar el terreno, va a preparar el territorio, va a preparar lo que tú y yo necesitamos para que llegue ese cumplimiento de lo que Dios dijo que haría. Dios no miente. Dios dijo que va a hacer algo con nosotros, pero antes tú y yo necesitamos estar preparados, porque si aquello que Dios dijo que va a llegar, llega y tú y yo no estamos preparados, es como entregar, como decía la palabra, perlas a los cerdos. Va a ser desechado, va a ser destruido aquello que Dios va a entregar en nuestras manos. Entonces Habacuc, todo lo que estaba viendo era de alguna manera malo para sus ojos
no estaba bien y él se queja delante de Dios. Dios tiene un encuentro con él. Cuando Dios tiene el encuentro con él, él dice, oh, espera, y esta es la oración que sale de ese encuentro cuando dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot quiere decir un cántico, una adoración, como cuando llegamos al servicio de la iglesia y comenzamos a adorar a Dios, comenzamos a cantarle al Señor. Esto Habacuc lo hizo una adoración. O sea que Habacuc, a pesar de estar en sus momentos más difíciles porque no entendía lo que estaba sucediendo, él hace una oración que es una adoración. Él comienza a adorar a Dios en medio de las circunstancias de su tierra, en medio de las circunstancias de su nación, en medio de la dificultad que se venía, en medio de incluso un juicio que Dios dijo que iba a declarar, en medio de él no entender lo que estaba sucediendo. Él dijo, mira, yo mejor adoro a Dios porque aquí va a suceder algo que yo no sé. Dios dijo que va a suceder, pero yo no veo que la tierra está preparada. Yo no siento que mi tierra está preparada para recibirlo, pero Dios lo va a hacer. Y yo mejor voy y adoro a Dios. Yo mejor hago esta oración porque es lo que me queda. Amén. A veces estamos en circunstancias, situaciones que no tenemos nada más que adorar a Dios. No tenemos nada más que orar y decir, Dios, yo no entiendo lo que está sucediendo. Yo no sé por qué una y otra vez mi casa pasa esta prueba, Señor, si tú me dijiste que soy tu hijo. Yo no sé por qué una y otra vez viene a mí esta situación, Padre. Y cuando Dios tiene un encuentro sobrenatural contigo, que es lo que tú y yo necesitamos, decimos, Dios mío, yo no entiendo nada, pero lo único que me queda es adorarte. A pesar de que no entienda nada, a pesar de que la prueba venga una y otra vez, toque mi casa, voy a adorarte, Señor. Y así hizo Habacuc. Dice que oró sobre una adoración. Y él le dijo, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer y en la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Tamán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Entonces él comenzó a declarar no lo que estaba viendo sus ojos, sino lo que estaba escuchando de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación frente a un mar de tormentas, frente a lo mejor a una destrucción total de nuestras vidas delante de Dios y decimos, Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a declarar? Comienza a declarar lo que Dios te ha dicho que va a hacer. Comienza en medio de tu adoración a declarar todo lo contrario que está sucediendo. Está sucediendo dificultades, no hay trabajo, no hay salud, no hay comida, no hay lo que no haya, lo que esté sucediendo. Tú y yo hemos sido llamados a adorar en medio de esa circunstancia, pero no solo a adorar, sino a declarar lo que va a suceder allí. Dios en el principio dice la palabra de Dios que dijo sea los cielos y la tierra y fue hecho. Entonces tú y yo tenemos ese poder de Dios para decir, sea hecho en este lugar, sea hecho ahora, como dice la palabra de Dios, sea ordenada esta situación, sea el trabajo en el nombre de Jesús. Oh Señor, tu gloria cubre los cielos y mi tierra y mi casa se llenará de tu alabanza. Esa es la palabra que debe estar en nuestras bocas. Y así hizo Habacuc. Pero Habacuc entendía que había un momento difícil sobre la tierra, porque había juicio, había situaciones duras. Pues estamos en ese tiempo, estamos en un tiempo difícil, donde hay juicio en la tierra, donde hay muchas cosas que están sucediendo, pero tú y yo pertenecemos no a la tierra, sino a un pueblo escogido por Dios. A un pueblo escogido que tiene una dirección hermosa y mientras la tierra tiene otro camino profético, el pueblo de Dios tiene un camino profético de gloria. Mientras la tierra va a su destrucción, el camino del pueblo de Dios es ir hacia su ascensión de gloria, es ir hacia su victoria, es ir hacia alcanzar aquellas promesas que aún no se han cumplido. Así que si tu vida hoy pasa por esta situación diferente o parecida a la que estaba pasando Habacuc,
Es el momento de decir, Señor, mi camino no es el camino de esta tierra. Yo te pertenezco a ti, Señor. Y en este momento y en esta circunstancia que me ha tocado hoy vivir, tú eres el que dirige mi camino. Y el Señor, cuando dirige nuestros caminos, créeme que lo que comenzará a suceder es la misma gloria, como dijo Habacuc. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Así será. Entonces él dice, Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Temán era la ciudad donde había salido toda la tribu de Esaú. Esaú, el hermano de Jacob. Esaú, el que no había aprovechado, Esaú, el que no había de alguna manera considerado su heredad, su primogenitura y la vendió a Jacob. Entonces Esaú, al no tener esa primogenitura, se fue a otra ciudad que es de Temán. Todos los descendientes de Esaú hicieron una tribu que se llamó Edom, y esa tribu de Edom se distribuyó por Temán. En Temán ellos se multiplicaron y esta nación llegó a ser una nación fuerte, una nación bendecida, porque a pesar de que Saúl se había rebelado contra en ese momento había vendido su primogenitura, no quería decir que Dios le había desechado. Esaú y la tribu de Edom, y donde Dios los colocó, ellos fueron allí bendecidos. Dice la palabra que esa ciudad era una ciudad de gran sabiduría. Pero ¿qué pasó cuando esa ciudad comenzó a engrandecerse? Había gran sabiduría, incluso gente iba a consultar a Temán, la sabiduría de los sabios de Temán. Dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a ensoberbecerse. Entonces, Temán aquí significa soberbia, arrogancia, orgullo. Y la palabra de Dios es clara cuando dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios necesita de un pueblo, o Dios requiere de un pueblo que se humille ante su presencia a pesar de lo que esté aconteciendo, y no que sea altanero y no que sea soberbio. Dios, cuando ve un pueblo así, se levanta en este caso a mostrarle la grandeza de quién es Dios. O ese mismo pueblo tendrá la recompensa de lo que es su propio orgullo, su propia arrogancia, porque Dios, cuando ve un corazón humilde, humillado, adorando aún en medio de las circunstancias, Dios dice, he aquí mi pueblo, mira lo que te voy a dar, mira lo que voy a hacer contigo, porque te has humillado en medio de las circunstancias y en medio del problema y en medio de la posición que se está viviendo, estás tú allí humillado. Entonces, por eso dice, Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Entonces, el monte de Parán es donde el pueblo de Dios acampó cuando salió de Israel, cuando salió de Egipto, perdón. El pueblo acampa en Parán para entrar a la tierra prometida. Y luego de acampar en Parán, ellos se vuelven a reunir en Parán ya cuando iban a entrar a la tierra prometida. Es un lugar donde el pueblo acampó, es un lugar donde el pueblo estuvo allí esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, mis amados hermanos, la palabra acá de Habacuc no se está hablando de algo que estaba sucediendo sobre Israel. Dios venía con juicio a la tierra. Dios venía desde donde se levantaba la arrogancia hasta donde había un cumplimiento profético para el pueblo de Dios, y le iba a dar a aquellos que habían permanecido en lo que Dios había dicho, y le iba a dar a aquellos que se habían opuesto o se habían levantado contra aquellos. Dios tenía un juicio que venía sobre Israel, y Habacuc solo lo único que pedía era misericordia, porque él dijo, en la ira acuérdate de la misericordia. Entonces vivimos tiempos, y introduciendo este pequeña porción de la palabra, y vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos en el que sinceramente la tierra vive un orgullo, la tierra vive una soberbia, la tierra se prepara para algo, y Dios viene deteniendo los corazones orgullosos, soberbios, pero algo va a hacer con aquellos que esperan el cumplimiento de sus promesas, algo va a hacer con aquellos que acamparon en Parán, porque Él no se ha olvidado de los que están acampando, Él no se ha olvidado de los que están acampando para entrar a la tierra prometida, Él no se ha olvidado de los que están esperando. Dios no se ha olvidado de lo que te ha dicho o ha dicho su palabra de ti. Dios no se ha olvidado de cuánto has hecho o intentado hacer por obedecerle. Así que Dios vendrá con cumplimiento. Pero en medio de ese cumplimiento, nuestra oración debe ser, oh Dios,
Acuérdate en la ira de tus misericordias. Entonces, retomando que Habacuc, en medio de toda esta situación que vivía Israel, él lo único que hizo fue adorar. Lo único que dijo, bueno, yo no sé lo que podrá suceder aquí, esto se va a poner complicado, pero yo voy a adorar. Y la palabra de Dios dice en Juan, quiero ir ahí un momentico a Juan 4, aleluya. Juan 4, versículo 23 al 24, dice la palabra de Dios. Dios, el Señor tuvo acá un encuentro con una samaritana. Sabemos este pasaje y vamos a estar hablando de lo que significa era samaritana, ser samaritano en ese tiempo. Pero bueno, vamos a leer allí en el 23 y el 24 lo que dice. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Entonces Jesús le da un misterio a la samaritana y le dice, mira, mi Padre busca personas que adoren en espíritu y en verdad. Y yo creo que la palabra en este énfasis es donde más poco aparece en la Biblia la palabra de qué es lo que está Dios buscando. Porque la palabra dice que Dios busca a la oveja que está perdida. La palabra dice que Dios busca a aquellos en Jeremías. No lo busquen. En Jeremías 49 hay una parte de la palabra que dice que Él busca a los que se esconden de Él. O sea que la palabra habla en poquitas ocasiones de lo que Dios en situaciones busca. Siempre habla de lo que el hombre busca, porque el hombre siempre está buscando algo. El hombre siempre está buscando o su beneficio propio, o su prosperidad, o su beneficio, su salud, o al Creador. Pero Dios en la palabra muy pocas veces habla de lo que Él puede estar buscando. Y acá Jesús le dice en la palabra a la samaritana, mi Padre. La gente que está buscando mi Padre son gente que no se mueve por lo que está mirando sus ojos. La gente que está buscando a mi Padre son gente que, a pesar de que haya tribulaciones en la tierra, ellos adoran en espíritu y en verdad. Ellos adoran porque ellos saben que yo soy espíritu y mi Padre es espíritu, y los que le adoran necesitan salir de la dimensión de la carne, necesitan salir de lo que está hoy en la tierra, que es pasajero, necesitan dejar lo que es pasajero, lo que no sirve, lo que se deteriora, y ellos salen de esa dimensión y ellos entran al espíritu. Era lo que Jesús le estaba diciendo a la samaritana. Y este es el tiempo, iglesia, en el que el Padre está buscando gente que le adore en espíritu, gente que no le importa la situación que está viviendo, que como Habacuc dice, yo no tengo nada más que adorar en esta prueba, Dios. Yo no tengo nada más que humillarme, ya no tengo otra palabra, ya no tengo cómo decirle a Dios que tenga misericordia de mí. Pero yo sí puedo hacer algo, yo puedo adorar, porque Él está buscando gente que adore. Él está buscando gente no que busca beneficios, no que busca bendiciones, Él está buscando gente que adora. Porque cuando la gente adora, entonces sucede lo que Habacuc dijo, el cielo se llena de gloria y la tierra de alabanzas, aleluya. Porque cuando tú adoras, tú no tienes que decir, Dios mío, mira la situación de mi hijo, mira la situación de mi familia. Porque cuando tú adoras, Él ya sabe lo que tú estás viviendo y comenzará a llenar el cielo de gloria, y la tierra, allí donde tú vives, allí donde está el problema, se va a llenar de alabanzas, aleluya. Porque tú eres aquel que le está buscando en espíritu y en verdad. Allí, en medio de la prueba, Él sabe cómo Él sabe que estamos en espíritu y en verdad, porque la prueba no nos detiene, porque el mar de problemas no nos detiene, porque somos capaces de salir de eso y ir a adorarle, y ir a decirle qué bueno eres. Cuando somos capaces de hacer eso, Él dice, mi hijo me está adorando en espíritu y en verdad. No es que tengas que salir del cuerpo, no tengamos que hacer ninguna tradición. Es simplemente que en medio del dolor, en medio de la circunstancia, en medio de la dura vida que está tocando hoy, tú y yo podamos decir, no tengo más nada
que adorarlo a Él. Y Él se encargará de llenar los cielos de gloria y la tierra donde yo estoy de alabanza. Eso fue lo que hizo Habacuc. No tenía otra cosa que hacer. Entonces, da a notar acá que Jesús le dice eso a una samaritana. El pueblo de Dios, judíos y samaritanos, tenían enemistades. Y Jesús era muy bueno, gloria a Dios, porque a pesar de que sabía, de hecho, cuando Jesús en un momento echa fuera a los demonios, los fariseos le dicen, tú eres samaritano, tú tienes demonio. O sea, le estaban diciendo, decirle samaritano a alguien en aquel tiempo era decirle una ofensa, porque los judíos se creían superiores a los samaritanos. La palabra me da a entender cómo Jesús muestra este misterio de la adoración no a un judío, sino a una persona que necesariamente ni siquiera era bien recibida en aquel momento por la sociedad. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no le interesa en este momento nuestra condición. Le interesa que si nosotros realmente deseamos adorarle en espíritu y en verdad, algo va a cambiar. Y eso me hace recordarme a Rahab, la ramera, cuando ellos van a entrar a la tierra prometida. Jesús, o Dios, o Jehová, utiliza a Rahab, una ramera, una prostituta, para entrar a su pueblo a tomar Jericó. Y nos quedamos pensando, oh, Dios hizo esto. Sí, porque Dios no le interesa en este momento el pecado que podamos tener dentro. Le interesa el corazón de nosotros, que pueda humillarse a Dios, que pueda cambiar, que pueda mover el giro de nuestra historia y decir, Dios, gracias. Porque mira, tú me usaste cuando yo más duro, cuando yo más, la situación más difícil estaba. No miraste mi condición. Sabías que yo podía cambiar porque es Él el que nos ayuda. Entonces él va a esta samaritana y le dice esto, y la samaritana dice, oh, yo entendía que se adoraba de otra manera porque ellos tenían otra tradición de adorar. Ellos adoraban en un monte que había creado Sanbalat en aquel tiempo. Sanbalat, el que se había opuesto a la edificación de los muros de Nehemías. Ellos tenían una tradición para adorar y nada más iba a ese monte a adorar. Y puede que hoy nosotros tengamos una tradición de adorar, una tradición de pensar que la vida en Cristo es de alguna manera, pero lo que el Señor quiere hoy decirnos es que no importa la condición, no importa la circunstancia, no importa la prueba, Dios anda buscando gente que en espíritu y en verdad le adore porque algo va a suceder en la tierra. Y aquellos que adoran, aquellos que están ante su trono celestial, ante su presencia, sin importar lo que sucede, hay gloria de Dios para ellos. Hay una gloria que va a caminar, hay una gloria que va a descender y la tierra por donde tú pases se estará llenando de alabanzas. Pero no es fácil, porque en medio de la prueba, en medio de la tradición que nosotros podamos tener de adoración, en medio de esa condición que tú y yo podamos hoy estar, o como Rahab, la parte que nos toca a nosotros decir es, sí Señor, te voy a adorar. Porque Rahab tenía toda su condición de ramera, pero cuando aparecieron los espías les dijeron, mira, esta ciudad se va a caer. Dios va a entregarnos la ciudad. Pero si tú te vuelves con nosotros, Dios te va a ti a salvar. Y Rahab entendió y escuchó la palabra y dijo, tranquilos, vengan conmigo. ¿Y sabe por qué Dios usó a Rahab en aquel tiempo para pasar a los israelitas a Jericó? Porque allí iban a pasar desapercibidos. Y llegaron los principales de Jericó a donde estaba Rahab y le dijeron, aquí vinieron unos hombres que son de Israel, entrégalos. Y ella dijo, sí, aquí vinieron dos hombres, pero yo no sabía ni siquiera de dónde eran. ¿Sabe por qué? Porque constantemente a su casa entraban hombres. Y por eso Dios usó a Rahab, porque iban a pasar desapercibidos. Y ellos escucharon lo que Rahab le dijo y entendieron, sí, es verdad, aquí siempre vienen hombres. Y se fueron y no pudieron encontrar a los espías. Es que Dios tiene un plan perfecto y muchas veces ni siquiera entendemos por dónde vendrá ese plan de Dios. Y mira por dónde entró Israel a Jericó, por Rahab, por una ramera, por alguien que no teníamos en la mente entendido que podía pasar. Pero el problema, el milagro que puede venir a tu vida hoy, puede venir desde donde Dios lo haga. No hay una tradición específica que Dios
vaya a usar. Dios lo puede todo. Solo necesita un pueblo que Él está buscando, un pueblo que ministra a Dios allí en espíritu y en verdad. La palabra también dice en Lucas 17, gloria a Dios, para ir terminando, dice la palabra de Dios en Lucas 17, versículo 11 al 19, quiero leer acá, dice la palabra. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Por donde pasaba entre Samaria y Galilea, aleluya, allí iba a Samaria. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos se paran de lejos porque había una tradición, vuelve a colación la tradición. La tradición era que los que estaban leprosos no se podían acercar a nadie, eran apedreados. Las personas leprosas, hoy el mundo, muchos tienen lepra espiritual, pero no se quieren acercar a Jesús, no se quieren acercar a Dios porque sabe, la tradición es que Dios le va a desechar, que Dios les va a apedrear. Y lo que Dios está es esperando precisamente a esos leprosos para limpiarlos. Así que hoy, si en tu casa, si en tu familia, si donde tú te mueves hay un leproso, no le deseches. Que venga a los pies de Dios. Es el momento, es el tiempo donde Dios está esperando a los leprosos para que sean limpios. Porque si Él, que vino a sanar los enfermos, desecha a los enfermos, entonces ¿quién los sanará? No se trata de una posición, iglesia, ni de una condición. Jesús vino a sanar lo que estaba enfermo, no lo sano. Y necesitamos entenderlo. Es con esa gente con la que vino a tratar Jesús. Y hoy tú y yo estamos enfermos del alma, del cuerpo, es contigo y conmigo que vino a tratar Jesús. No con gente perfecta, no con gente que no tiene que sanar. Precisamente ellos tenían miedo y se quedaron lejos, dice la palabra, y alzaron su voz y le dijeron: ten misericordia de nosotros. Y él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gloria a Dios. Mientras ellos iban caminando, fueron limpiados. No en el mismo momento donde Jesús le dijo: id. Entonces, hay momentos que pasa esto en nuestras vidas. Dios viene a quitar la tradición. Una vez más está tratando acá con samaritanos, gente que era desechada, y mucho más leprosos, que nadie se quería acercar a Él. Pero nosotros podemos hoy estar en esa condición, que nadie puede que nos dé la mano en el momento que estamos necesitando. Pero tú y yo no necesitamos depender de nadie, necesitamos depender de Jesús. Aleluya. Y Él nos puede haber dicho: sí, yo voy a hacer el milagro. Pero tú y yo necesitamos andar, porque los leprosos fueron limpios cuando fueron caminando, cuando en medio de su prueba dijeron: sí, vamos a caminar. Cuando en medio de su prueba entendieron que ellos iban a ser limpios. Y cuando en medio de nuestra prueba, en medio de nuestra situación, en medio de lo que hoy podamos estar atravesando, nos quedamos detenidos allí, no vamos a ver el milagro. Pero cuando comenzamos a avanzar sobre la prueba y somos adoradores en espíritu y en verdad, que no nos importa lo que está rodeando hoy nuestras vidas, vamos camino, vamos caminando, vamos a aquello que Dios nos dijo que vayamos. Dios te ha instruido, Él te ha dicho lo que tú y yo tenemos que hacer, hagámoslo. Y en medio de ese camino, Dios hará el milagro. Dice la palabra que cuando ellos fueron caminando, fueron limpiados. Y mira lo que pasó. En el versículo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos vio que había sido sanado. Fíjense, dice la palabra que todos fueron limpios, pero uno de ellos se dio cuenta que había sido sanado y volvió. ¿Sabe por qué? Porque se estaba en espíritu y en verdad. Porque no le importaba incluso su situación de enfermedad. Él dijo: oh, yo encontré aquí la gloria, yo voy a regresar, porque es que esa es la fuente de mi gloria. Aleluya.
porque tú y yo podamos estar pasando algo y Dios lo va a quitar de nuestras vidas y seguimos nuestro camino normal. Pero cuando venga otra prueba, necesitamos volver a la fuente. Pero este leproso entendió que antes que viniera la otra prueba, él necesitaba regresar. Aleluya. Y él dijo, mira, yo fui limpio, no tengo que regresar. Tengo que ir a ver ese hombre que es el único que puede tratar con mi vida. Aleluya. Y eso es lo que le pasa hoy a nuestras vidas, a la iglesia, que Dios quita, elimina el problema y se nos olvidó que fue eliminado. Pero tú y yo si regresamos a la fuente de donde viene la vida, el combustible, cuando nosotros sigamos caminando aquello que necesitamos que sea sano, va a ser sanado siempre, porque tú y yo estamos conectados a esa fuente. Aleluya. Ahora dice, versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Ay, gloria a Dios. Es que muchas veces la gente que es desechada, la gente que no sabe lo que está aconteciendo en su vida, que no sabe ni siquiera cómo lograrlo, es la gente, es como dijo la palabra de Dios, al que más se le perdona, más amará. La gente más agradecida con Dios es aquella que muchas veces ni siquiera entiende cómo fue sanada, que no está pensando cómo lo va a hacer Dios. Ay, Dios mío, pero tú lo vas a hacer de esta manera. Son muy metódicos, estratégicos. No, no, no. Dios no quiere gente metódica ni estratégica. Dios quiere gente en espíritu y en verdad, iglesia. Dios quiere gente que no piense tanto las cosas, sino que entienda que de donde tiene que pensar es de Dios. Y donde tiene que estar es en Dios. Y él dijo, aleluya, que se postró en tierra y era samaritano, era una gente que no tenía, de hecho los samaritanos, déjenme decirle que tenían 5 libros nada más: Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomios y Génesis. Eran los 5 libros que tenían, ellos no tenían más nada de la Biblia. Los judíos tenían todos los libros del Pentateuco, más los profetas mayores y menores. O sea, los judíos tenían incluso más palabras para entender que Jesús había llegado y no lo entendieron. Los samaritanos, por lo contrario, que no tenían tanta palabra, simplemente dijeron, esta es la persona que viene a salvar mi vida. Y a veces no se trata tanto de palabra, iglesia, de saber tanto la Biblia, de leerla. Se trata de tener un espíritu humillado, adorando al que tiene la palabra, al que tiene la solución, al que tiene las estrategias. Es desechar nuestra mentalidad llena de estructuras, llena de planes y decirle, Señor, tómalo, Padre, porque tú lo vas a hacer mejor que yo. Y eso era precisamente lo que decía Habacuc, lo que le dijo Jesús a la samaritana y lo que pasó con este samaritano también. Y ahora le dijo Jesús, miren el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Oh, aleluya. ¿Qué somos tú y yo hoy en las naciones donde estamos? Somos extranjeros. Y de mí Dios tiene misericordia. Y es allí en tu peregrinaje de la vida, en tu camino que se te ha escogido de alguna manera, que las puertas fueron abriendo y que Dios se fue guiando. Es allí donde vas a ver la gloria de Dios. No importa hoy seas extranjero, no importa hoy cargues con una prueba mayor, no importa, precisamente es el escenario donde Dios quiere mostrar su gloria. Pero tenemos que ser como que regresó, que vio su milagro, pero regresó porque dijo, este milagro vino solamente de él. Y yo necesito más milagros así en mi vida. Si yo me voy y no vuelvo, yo no veré más ese milagro. Gloria a Dios. Entonces, a veces pensamos que vamos a pasar por una sola prueba y que esta que estamos pasando es la final. Y cuando salimos de ella, nos olvidamos que pueden venir otras. Pero si tú y yo estamos postrados en espíritu y en verdad, venga la que venga, la salida, el milagro, Él la tiene en sus manos, aleluya. Entonces, para terminar, en Habacuc 3 igual, quiero ir a los últimos capítulos, eso está poderoso, aleluya, lo que vivió Habacuc. Era una ciudad llena de pecado, era una ciudad donde se le hacía mal a las viudas, a los desamparados, todo estaba mal. Y Habacuc decía, Señor, tú no estás viendo lo que está pasando aquí.
¿Cuándo tú vas a obrar a favor de nosotros? Y cuando el Señor le dice a Habacuc, mira Habacuc, yo no he obrado porque hay gente aquí que necesita convertirse, porque si no se convierte y yo obro, esa gente va a perderse. Cuando Habacuc entiende eso, dice, ay Dios mío, ten misericordia en medio de estos tiempos. Gloria a Dios. Cuando nosotros entendemos a Dios, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, es que nosotros entendemos y decimos, oh, mira, esto no está sucediendo ahora porque Dios sabe por qué va a suceder, por qué no puede suceder ahora. Pero cuando suceda será poderoso. Entonces Habacuc le termina diciendo a Dios. En el versículo 17 dice, aunque la hierba no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Dice él, mira, vamos a ser claros aquí en esta situación que está pasando, no va a haber higuera, no va a florecer, hay situaciones difíciles, pero Dios, con todo yo me alegraré en ti. Qué hermoso que tú y yo lleguemos a tener esa disposición en nuestro corazón. ¿Qué está pasando hoy en tu escenario? Aunque esté pasando lo que esté pasando, tomemos la decisión de decir, aunque pase esto, yo con todo me voy a alegrar, porque sé, Señor, que tú no me vas a dejar solo ni desamparado, porque tú eres la fuente de mi vida, porque sé que el milagro está ahí, porque tú eres la fuente de mi milagro y porque eres mi fortaleza. Si tú y yo nos dejamos guiar por lo que está sucediendo al tiempo, vamos a perder las fuerzas, porque dice la palabra de Dios que Él es nuestra fortaleza. Fíjese que Habacuc dice, aunque pase esto, yo me alegraré, yo me gozaré. No es que voy a quedarme así, ay, no, es que triste. No, no, es que yo voy a estar alegre. Es que no me va a mover la situación porque yo estoy en espíritu y en verdad adorándote, porque yo no tengo más nada aquí en la tierra que no seas tú. No me va a mover porque yo me voy a gozar. Es allí, mire, es allí cuando el diablo dice, yo no tengo nada que hacerle a esta persona porque si no tiene esto, no tiene lo otro, no tiene esto, él sigue alegre, él sigue gozándose, él sigue adorando. Esas son la gente que el diablo no anda como león rugiente buscando devorar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Apercibidos estemos, porque el adversario anda como león rugiente. Pero ¿a quién anda como león rugiente buscando él a quien devorar? A quien le daña, a quien él ve que no, mira, hay una situación difícil, pero esta persona sigue ahí postrada. Y yo lo busco en donde lo busco, en su cama deprimido, yo lo busco en los centros psiquiátricos, yo lo busco, pero ahí no está. ¿Dónde está? Está postrado. Aleluya. Está postrado a los pies de Cristo porque no lo mueve nada, porque está alegre, porque está gozoso a pesar de la situación. Y es ahí cuando la palabra dice, resistid al diablo y él huirá. Entonces cuando él te busca en los centros de depresión, en el psiquiátrico, en el hospital, cuando él te busca en todos esos lados y no te encuentra porque sabe que tú estás postrado, él dice, oh, yo me voy de aquí a buscar a otro. Aleluya. Y él se va porque tú y yo le hemos resistido, pero esa palabra dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, él tiene que huir porque tú y yo estamos sometidos, porque tú y yo sabemos que la fuente, que la vid, que la sustancia, que el combustible solo viene del cielo. Y estamos allí sometidos. Y entonces cuando tú y yo sabemos eso y entendemos esa parte, hay fortaleza. Dice la palabra Jehová en el versículo 19, y quiero que te quedes con este versículo porque es poderoso lo que Habacuc dijo. Jehová es mi fortaleza. Iglesia, Él es tu fuerza. No importa lo que hoy sea, no importa que bramen las aguas, ruja el mar,
los montes se traspasen, dice el Salmo 45, que de la ciudad de Dios todas sus corrientes se alegran. Entonces, no importa lo que acontezca alrededor de nosotros, se mueve la tierra, se mueve el mundo, pero tú y yo estamos allí, en ese lugar secreto, escondidos con Cristo. No nos va a mover porque tú y yo estamos allí escondidos. Y eso es lo que dice la palabra, que cuando Él venga nos encuentre a nosotros velando. Porque sabe que no es que vamos a estar trabajando a lo mejor, no exactamente en la iglesia o en el lugar que físico donde nos reunimos como iglesia, sino que Él te va a encontrar a ti humillado, adorando, porque la situación es tan dura que no hay otro lugar donde estar. Y cuando Él venga, entonces te va a encontrar a ti así, te va a levantar, aleluya. Y nos vamos con Él. Y será, dice la palabra, que las bodas del Cordero, donde ya no habrá tristeza ni más dolor, porque nuestras lágrimas serán enjugadas, aleluya. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Pero este tiempo en el que tú y yo estamos esperándolo a Él, necesitamos prepararnos así, para que Él nos encuentre velando y sepamos que Él es nuestra fortaleza. Dice también que Él hace mis pies como de siervas. Y quiero decirte que Habacuc dijo esto porque yo le voy a dar ahora unos 9 puntos de lo que significa pies de siervas. Las siervas son animales muy sensitivos. Con el mínimo ruido se alertan para huir de algo o de alguien. Los siervos, cuando oyen que viene el peligro, ellos salen del peligro. Ellos suelen sentir que viene peligro y se alertan y salen del peligro. Sí, Dios nos hace sensitivos a su voz para salir de donde viene peligro. Gloria a Dios. Segundo punto, son muy ágiles. Los siervos son muy ágiles. Pueden rápidamente, cuando viene ese peligro, salir, huir, saltar, brincar, ir a donde son ágiles. Punto 3. Brincan arroyos y pasan montañas. Aleluya. Tú y yo somos gente que Dios ha preparado para brincar montañas. No solo para mover las montañas. Hay montañas en nuestras vidas que muchas veces, aunque tú tengas la fe como un grano de mostaza, tú le dices a esa montaña, muévete, y muchas veces no se mueve. Pero ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a brincar la montaña porque tienes pies de sierva. Aleluya. Entonces, Dios sabe por qué la montaña no se ha movido, pero levántate tú y camina sobre la montaña. Aleluya. Dice el punto 4, pueden estar parados, o sea, ellos pueden estar en un saliente de la montaña, dígase que mide un pie de pulgada, de grosor, perdón, unas 10 pulgadas aproximadamente. Esta saliente de la montaña es un lugar que puede caerse, pero ellos tienen tanta firmeza y tanta fortaleza en sus pies que ellos pueden estar allí parados y no caerse. Tú puedes estar en un lugar donde está tambaleándose. Puedes estar en el trabajo que se está tambaleando eso, pero mira, tú tienes pies de sierva, tú no te vas a caer, aleluya. A ti no te va a afectar porque algo grande Dios ha puesto en tus pies para saltar montañas. Aleluya. Dice también el otro punto, sus pies les aportan seguridad. Ellos pueden tener un lugar que no sea precisamente un lugar plano, puede estar un lugar muy inconstante, y sus pies tienen firmeza para estar en ese lugar que no es un lugar precisamente que aporta firmeza. Entonces tú y yo caminamos en esta tierra que no aporta firmeza, pero tú y yo tenemos pies que Dios nos ha dado para caminar sobre aquello que se está tambaleando y permanecer. Aleluya. Se caracterizan también por estar en las alturas. Por eso Habacuc dijo, mira, yo tengo pies de sierva porque yo no voy a estar aquí en la tierra con toda esta situación que está pasando en Israel. Yo me remonto a las alturas donde está Dios y puede hacer aquello que yo no puedo. Entonces yo voy a las alturas. Son animales que siempre están en las alturas. Dios quiere que tú y yo vayamos a las alturas. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Adorar,
adorar al Padre, que es el que puede hacerlo en nosotros. Tienen pezuñas en las patas que pueden adaptarse a terrenos rocosos y montañosos. O sea que ellos no solo tienen agilidad, no solo tienen firmeza para estar en lugares inconstantes que se tambalean, no solo tienen, en este caso, brincan arroyos o montañas, son muy ágiles y sensitivos, sino que también se adaptan al lugar que están. Aleluya. Y aquí quiero decir que todos nosotros hoy como Iglesia Mundial, gloria a Dios, que nosotros nos ha colocado Cristo en las naciones, pero tú y yo nos podemos adaptar al lugar donde Cristo nos pone, porque Él nos ha hecho con pies de sierva para que podamos adaptarnos al lugar que hoy estamos. Puede que sea un lugar difícil, puede que sea un lugar pasajero, puede que sea un lugar de donde Cristo te va a mover a un lugar superior. Pero mientras estés en ese lugar, en ese campamento, en esa pasada donde estás, tus pies tienen el poder que hace que se adapten al lugar. Entonces, es de Dios que tú estés allí esta temporada, porque Él te va a ayudar a adaptarte. Si luego te vas a sacar de ahí porque obviamente eres sensitivo y sabes que viene peligro a ese lugar y le estás diciendo, sácame de aquí, pues muéveme a otro lugar, Él lo va a hacer, pero a su tiempo, aleluya. Y te va a dar los pies para poder moverte a ese otro lugar, pero adaptarte al que hoy estás. Y también tienen la capacidad de correr entre las piedras y estar en las alturas, porque así lo hace estar fuera de peligro. Que Dios hoy fortalezca nuestros pies como de sierva, iglesia, pero que sobre todas las cosas esto viene cuando tú y yo nos entendemos, como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto, yo con todo me alegraré, me gozaré, porque Él es mi fortaleza, porque Él me hace andar en las alturas, porque como de sierva hace mis pies, porque yo necesito estar en la fuente que es Cristo, nuestro Salvador. Que el Señor hoy con esta palabra nos sostenga, nos alumbre, nos fortalezca, pero que sobre todo direccione nuestras vidas a no separarnos ni un segundo de Él. En Él está nuestra fuente de vida, iglesia. Él no desecha para siempre, como dice la palabra. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Él anda buscando un pueblo, Él busca gente que no se mueve por lo que hoy pasa por nuestros ojos, por nuestra mente, carnalidad. Él anda buscando un pueblo en espíritu. Y lo necesitamos. Y necesitamos entenderlo y saber cómo piensa Dios. Y que Dios está al tanto hoy de tu situación, pero quiere que tú y Él y yo vayamos a su presencia a adorarle, y Él llenará de gloria los cielos y la tierra de su alabanza. Aleluya, gloria a Dios.